Silencio. El sonido de pasos resonando en los corredores de mármol del Vaticano. Una puerta que se cierra. El susurro de sotanas moviéndose en la penumbra. Y luego, una voz. Una voz que dice lo que nadie más se atreve a pronunciar. Esta no es una historia más sobre la Iglesia Católica. Esta es la historia de un hombre que decidió que la verdad vale más que el silencio diplomático. Esta es la historia del cardenal Robert Sarah y de las 40 bombas que lanzó en una entrevista que hizo temblar los muros del Vaticano. Amados hermanos y hermanas, bienvenidos a Vibra Vaticano. Soy su servidor y lo que están a punto de escuchar no es ficción. Es realidad, una realidad que millones de católicos alrededor del mundo han estado esperando escuchar desde hace décadas. Antes de continuar, necesito pedirles algo urgente. Si este contenido les parece importante, si creen que la verdad merece ser compartida, entonces presionen ese botón de suscripción ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones porque lo que revelaremos hoy podría desaparecer en cualquier momento. Y si desean apoyar este trabajo de investigación que no recibe financiamiento de nadie más que de ustedes, los fieles comprometidos con la verdad, consideren dejar un super thanks. Cada contribución, por pequeña que sea, nos permite seguir trayéndoles las historias que otros medios católicos prefieren ocultar. Ahora sí, déjenme llevarlos a Roma, al 9 de octubre de 2025. Un día que la historia recordará no por un pronunciamiento papal, no por un documento oficial de la Santa Sede, sino por una entrevista que un prelado de 80 años concedió al medio francés Tribune Chrétien. Una entrevista que duró casi una hora y que provocó que teléfonos comenzaran a sonar en las oficinas vaticanas. Cardenales furiosos llamando al Papa. Otros cardenales, los silenciosos, los que rezan en los rincones oscuros de las capillas, sonriendo por primera vez en años. Porque finalmente alguien había dicho en voz alta lo que Roma prefiere susurrar. El cardenal Robert Sarah, prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, se sentó frente a las cámaras ese día de octubre y pronunció palabras que ningún otro cardenal ha tenido el coraje de decir públicamente. Palabras sobre la liturgia que está siendo destruida. Palabras sobre la Europa que está muriendo espiritualmente. Palabras sobre el aborto inscrito en constituciones como un insulto directo a Dios. Y sí, ustedes escucharon bien. Un insulto directo a Dios. Esas fueron sus palabras exactas. Pero antes de entrar en las revelaciones explosivas de esta entrevista, necesito que entiendan quién es Robert Sarah y por qué sus palabras tienen un peso que hace temblar incluso a los más poderosos príncipes de la Iglesia. Capítulo 1. El profeta de África. Robert Sarah no nació en los salones perfumados del Vaticano. No creció entre libros de teología en alguna universidad europea prestigiosa. No fue formado en las escuelas diplomáticas de Roma, donde se enseña el arte de decir todo sin decir nada. No. Robert Sarah nació el 15 de junio de 1945 en una aldea de Guinea, África Occidental, un lugar llamado Oros que pocos europeos pueden pronunciar y que menos aún pueden encontrar en un mapa. Nació en una familia católica fervorosa en medio de una región mayoritariamente musulmana. Su padre, un hombre simple pero de fe inquebrantable, se levantaba antes del amanecer para rezar. Su madre le enseñó a rezar el rosario antes de enseñarle a leer. Imaginen eso, un niño africano en los años 1940, aprendiendo las oraciones antes que el alfabeto. Aprendiendo que hay cosas sagradas que no se tocan con manos profanas. Aprendiendo que Dios no es nuestro amigo casual de redes sociales, sino nuestro Creador eterno ante el cual nos arrodillamos. A los 14 años, Robert entró al seminario descalzo, no por pobreza extrema, sino porque era la costumbre local. Y tal vez fue esa experiencia de caminar descalzo sobre los suelos fríos del seminario lo que le enseñó la lección que llevaría para siempre. El sagrado exige despojamiento. Fue ordenado sacerdote a los 24 años, el mismo día que el hombre pisó la luna por primera vez. ¡Qué ironía profética! Mientras la humanidad conquistaba el espacio exterior, Dios levantaba en África un hombre que recordaría al mundo que sin el espacio interior, sin la vida espiritual, todas las conquistas humanas son vacías. A los 34 años ya era obispo. A los 40, arzobispo de Conakry, la capital de Guinea. Y luego, en 2001, llegó la llamada que cambiaría todo. El Papa Juan Pablo II, el pontífice polaco que reconocía profetas cuando los veía, lo llamó a Roma. Las palabras que le dijo fueron proféticas. Te necesito aquí. La Iglesia necesita voces que no tengan miedo de decir la verdad. Juan Pablo II murió en 2005. Benedicto XVI asumió el trono de Pedro y mantuvo a Sarah en posiciones de autoridad. Lo nombró cardenal en 2010.
En 2014 lo designó prefecto de la Congregación para el Culto Divino, uno de los cargos más importantes del Vaticano. Y luego vino el Papa Francisco y las cosas cambiaron. Pero Sara no cambió. Mientras otros cardenales se adaptaban al nuevo viento que soplaba desde la plaza de San Pedro, Sara permaneció firme como una roca africana contra la cual las olas se estrellan pero no pueden mover. En 2020, él y Benedicto XVI escribieron juntos un libro defendiendo el celibato sacerdotal justo cuando Francisco consideraba flexibilizarlo. Fue interpretado como un desafío directo al Papa reinante. Sara negó esa interpretación, pero el mensaje estaba claro: hay verdades que no se negocian, incluso si el propio Papa las cuestiona. En 2021, cuando cumplió 75 años, presentó su renuncia como lo exige el derecho canónico. Francisco la aceptó inmediatamente. Otros cardenales han continuado en sus cargos años después de cumplir 75. Sara fue reemplazado rápidamente. El mensaje implícito era obvio para quien quisiera verlo. Pero retirado de su cargo oficial, Sara no se retiró del combate espiritual. Escribió libros, dio conferencias, concedió entrevistas, y en cada palabra, en cada página, en cada aparición pública, decía lo que otros cardenales piensan pero no se atreven a pronunciar. Hasta que llegó ese día de octubre de 2025, el día que Tribune Chrétien publicó la entrevista completa, y el mundo católico explotó. Pero, ¿qué dijo exactamente el cardenal Sara que causó tal terremoto? Eso, queridos hermanos, es lo que descubriremos ahora. Y les advierto, lo que están a punto de escuchar no es para los tibios. No es para quienes prefieren el confort de las medias verdades. Es para quienes tienen el coraje de enfrentar la realidad, por dolorosa que sea. Denos un like ahora mismo si están listos para la verdad sin filtros. Y compartan este video porque lo que viene a continuación debe ser escuchado por millones. Capítulo 2. La misa convertida en campo de batalla. Roma, 9 de octubre de 2025. Una sala simple con paredes de madera. Un crucifijo al fondo, como testigo silencioso de lo que está a punto de ser pronunciado. 2 sillas. El entrevistador, nervioso pero determinado. El cardenal Sara, sereno pero intenso, con esos ojos profundos que parecen llevar siglos de sabiduría. La primera pregunta corta el aire como un cuchillo. Eminencia, la Iglesia Católica parece estar dividida en 2 campos irreconciliables, tradicionalistas versus progresistas. ¿Cómo salir de esta división? El cardenal Sara respiró hondo, y entonces pronunció las palabras que se convertirían en manchete mundial. Hemos transformado la Santa Misa en un campo de batalla. Y eso es una blasfemia. Silencio en la sala. Los técnicos pararon de moverse. El entrevistador tragó saliva. Un cardenal acababa de llamar la situación litúrgica actual una blasfemia. No un bloguero tradicionalista enojado. No un sacerdote rebelde de alguna capilla perdida. Un cardenal de la Santa Iglesia Católica Romana. Y continuó, su voz cargada de dolor profético: la misa no es territorio a ser conquistado. No es palco para disputas ideológicas. La misa es el Calvario hecho presente. Es el momento en que el cielo desciende a la tierra. Es el instante en que el tiempo se rompe y la eternidad irrumpe en el ahora. Hizo una pausa. Sus ojos, aquellos ojos que han visto 3 pontificados, que han sido testigos de las luchas internas del Vaticano, se llenaron de lágrimas. Y nosotros, dijo con voz temblorosa, nosotros la transformamos en campo de batalla. Tradicionalistas de un lado, progresistas del otro, como si Cristo estuviera dividido. Como si hubiera 2 misas, la misa de ellos y la misa de nosotros. Pero solo hay una misa, la de Cristo. Para entender el coraje explosivo de lo que Sara estaba diciendo, necesitan comprender el contexto. En julio de 2021, el Papa Francisco publicó un documento llamado Traditionis Custodes, literalmente guardianes de la tradición. Irónicamente, el documento que debería guardar la tradición fue visto por millones de católicos como un ataque directo a ella. ¿Qué hizo ese documento? Esencialmente restringió severamente la celebración de la misa tridentina, la forma tradicional de la liturgia católica, celebrada en latín, con el sacerdote de espaldas al pueblo, voltado hacia el altar, voltado hacia Dios. Esa misa había sido la única forma de culto católico por más de 1500 años. Fue la misa de San Francisco de Asís, de Santa Teresa de Ávila, de San Juan María Vianney, de innumerables santos y mártires. En 2007, el Papa Benedicto XVI había liberalizado su uso a través del documento Summorum Pontificum, declarando que el rito antiguo nunca fue abrogado, nunca fue abolido.
Comunidades florecieron. Jóvenes familias comenzaron a llenar iglesias que celebraban la misa tradicional. Seminarios tradicionales tuvieron récords de vocaciones. Conversiones se multiplicaron. Y entonces vino Trajanis Custodes y prácticamente prohibió todo eso. Sacerdotes que celebraban la misa antigua necesitaban ahora permiso especial, frecuentemente negado. Parroquias fueron forzadas a abandonar misas que alimentaban espiritualmente a centenares de fieles. Grupos enteros de católicos, especialmente jóvenes, se sintieron expulsados de su propia iglesia. El cardenal Sara, como ex prefecto del culto divino, conocía íntimamente todo el proceso y sabía exactamente lo que estaba sucediendo en los bastidores. El entrevistador, sintiendo que había una bomba a punto de explotar, presionó: «Eminencia, usted apoyó públicamente la misa tradicional. ¿Cómo ve las restricciones actuales?». El cardenal miró directamente a la cámara y reveló algo que pocos sabían. «Hablé personalmente con el Santo Padre». La sala se electrificó. Hasta los técnicos pararon de respirar. «Le expresé», continuó Sara cuidadosamente, eligiendo cada palabra como quien camina en campo minado, «mi esperanza, no, mi oración, de que esas restricciones sean revisadas. Le dije, santidad, miles de jóvenes encontraron a Cristo a través de esa liturgia. Familias enteras fueron transformadas. Vocaciones florecieron. ¿Por qué prohibir lo que el Espíritu Santo claramente bendice?». El entrevistador, con voz casi inaudible, osó preguntar: «¿Y qué respondió el Papa?». Sara hizo una pausa larga, muy larga, el tipo de pausa que habla más que 1000 palabras. Y entonces, el Santo Padre me escuchó con paciencia, con bondad, y luego cambiamos de asunto. Lo que no se dijo habló más alto que 1000 encíclicas. Y entonces Sara articuló el principio teológico central de toda la discusión, un principio que todo católico debería entender. Los antiguos tenían un dicho: lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de la fe. En otras palabras, cómo rezamos determina en qué creemos. Y explicó: imaginen 2 misas, ambas válidas, ambas católicas, pero radicalmente diferentes. La misa tradicional, celebrada en latín, lengua universal e inmutable de la Iglesia. El sacerdote voltado hacia el altar, ad orientem, junto con el pueblo, todos voltados hacia Dios. Silencio absoluto durante la consagración. Comunión recibida de rodillas, en la lengua. Incienso elevándose como oración. Campanas anunciando el momento más sagrado. Gestos litúrgicos precisos transmitidos por siglos. Sentido profundo del sagrado, del misterio, del trascendente. Ahora la misa moderna, la forma ordinaria como frecuentemente es celebrada. En lengua local, muchas veces con traducciones imprecisas. El sacerdote de frente para el pueblo versus populum, creando sensación de show. Conversaciones antes, durante y después de la misa. Comunión en pie, en la mano, frecuentemente con falta de reverencia. Música con guitarras, aplausos después de las lecturas. Informalidad generalizada. Sentido de comunidad, sí, pero frecuentemente pérdida del sentido de lo sagrado. Y entonces Sara lanzó la pregunta que quema. Si una criatura crece viendo la misa como encuentro casual con Dios, con aplausos, conversaciones, informalidad, ¿cómo entenderá la Eucaristía? ¿Cómo concebirá que aquello es verdaderamente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo? Pero si esa misma criatura crece viendo silencio reverente, genuflexiones profundas, incienso subiendo como oración, sacerdote y pueblo juntos voltados hacia Dios, entenderá, incluso sin palabras. Entenderá que está ante el misterio. Es por eso, declaró Sara con voz firme, que la liturgia no es cuestión de preferencia estética, es cuestión de preservación de la fe. Cuando banalizamos la liturgia, banalizamos la fe. Cuando profanamos el culto, profanamos la creencia. Cuando transformamos la misa en show, transformamos a Dios en entretenimiento. Y entonces Sara hizo algo que pocos prelados tienen el coraje de hacer. Presentó testimonios reales. Historias de vidas transformadas por la liturgia tradicional. El padre Thomas, 32 años, de Boston, fue ordenado para celebrar la misa nueva, pero sentía que algo faltaba. Había una ligereza, como si estuviéramos apenas recordando algo, no haciéndolo presente. Entonces un día asistí a una misa tridentina y lloré. Lloré porque finalmente entendí qué es el sacerdocio. No soy animador de comunidad, soy ministro del sacrificio. María Giovanna, 28 años, Roma. Fui criada católica, pero era católica nominal.
Iba a misa por obligación, no por devoción. Era aburrida, previsible. Y entonces una amiga me llevó a una misa en latín. No entendí nada de las palabras, pero entendí todo lo que importaba. Allí estaba Dios verdaderamente presente. Desde entonces nunca más falté. Y estoy en proceso de entrar a un convento tradicional. Jean Baptiste, 75 años, París. Yo viví el antes y el después. Serví como monaguillo en la misa antigua cuando niño. Cuando cambiaron todo después del concilio, quedé perdido. Era como si hubieran arrancado la lengua con la cual yo hablaba con Dios. Solo palabras en francés. Palabras que todo el mundo usa para cualquier cosa. No había más nada especial, nada separado, nada sagrado. Dejé de ir a misa por 40 años. 40 años. Y entonces descubrí que la misa antigua volvió. Retorné y lloré como criatura. Había vuelto a casa. Son historias como estas, miles de ellas, decenas de miles, que el cardenal Sara conoce, y le duelen profundamente cuando ve a esas personas siendo tratadas como problemáticas. Su voz ahora temblaba de emoción controlada. No, el problema no es la liturgia que formó santos. El problema somos nosotros, que nos negamos a dejar que lo sagrado sea sagrado, que insistimos en domesticar a Dios, en volverlo agradable al paladar moderno, en transformar el misterio en mera memoria. Fue en este momento que teléfonos comenzaron a sonar en Roma. Cardenales progresistas asistiendo en vivo quedaron lívidos. Algunos intentaron inmediatamente contactar al Papa. Sara ultrapasó los límites, decían. Esto es insubordinación. Pero otros cardenales, los silenciosos, los que no dan entrevistas, los que rezan en los rincones, sonrieron. Finalmente, susurraron. Finalmente alguien lo dijo. Pero Sara no estaba apenas criticando. Ofreció también visión. La unidad de la Iglesia, enseñó, nunca fue uniformidad. Durante siglos, la Iglesia latina y las iglesias orientales convivieron con liturgias completamente diferentes. Nadie dijo a los bizantinos, necesitan celebrar como los romanos. ¿Por qué? Porque la unidad está en la fe, no en la forma. Entonces, ¿por qué no podemos tener la misma generosidad hoy? ¿Por qué no podemos decir, hay aquellos que encuentran a Dios en la forma antigua y aquellos que lo encuentran en la forma nueva? Ambos son católicos. Ambos son nuestros hermanos. Es una pregunta simple, pero cuya respuesta expone incómodos políticos eclesiásticos que pocos quieren confrontar. Díganos en los comentarios ahora mismo. ¿Creen ustedes que ambas formas de la misa deberían ser permitidas libremente? ¿O apoyan las restricciones? Sean honestos. Queremos escuchar sus voces. Capítulo 3. La civilización que eligió morir. Cuando las cámaras volvieron a grabar después del intervalo, algo había cambiado en la atmósfera. El cardenal Sara, que en la primera parte había hablado con pasión controlada sobre la liturgia, ahora asumía un tono aún más grave. Ya no era apenas sobre cómo rezamos, era sobre cómo vivimos. Ya no era apenas sobre la Iglesia, era sobre la civilización entera. El entrevistador, claramente tocado por la intensidad de la primera parte, hizo la pregunta que cambiaría el rumbo de todo. Eminencia, usted habló de la crisis litúrgica en la Iglesia, pero hay también una crisis mayor, ¿no es verdad? Una crisis civilizacional. El cardenal cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había en ellos una tristeza profunda. La tristeza de un profeta que ve lo que otros se niegan a ver. Sí, respondió simplemente. Y comparada con esa crisis, la cuestión litúrgica es apenas un síntoma. La enfermedad es mucho, mucho más profunda. Y entonces pronunció las palabras que se convertirían en manchete en periódicos alrededor del mundo, palabras que algunos llamaron extremas, palabras que otros llamaron proféticas. El mismo que perder la vida es separarse de Dios, rechazarlo. Entonces piensen conmigo por un instante. Vean a Europa, continuó el cardenal, su voz cargada de dolor. No la Europa geográfica, sino la Europa espiritual. La Europa que construyó las catedrales de Chartres y Notre Dame. La Europa que produjo a San Benito y San Francisco, Santa Catalina de Siena y Santa Teresa de Ávila. La Europa que evangelizó el mundo. Hizo una pausa pesada. Esa Europa está muriendo. ¿Y saben por qué? Porque decidió que ya no necesita a Dios. Y entonces comenzó a enumerar datos concretos. Francia, el país que ya fue llamado hija primogénita de la Iglesia, ahora tiene menos del 5% de la población frecuentando misas regularmente. Catedrales históricas están siendo vendidas o transformadas en museos, bares, discotecas. Alemania,
La Iglesia Católica Alemana, una de las más ricas del mundo, está en cisma de facto, bendiciendo uniones homosexuales, cuestionando el celibato sacerdotal, proponiendo ordenación de mujeres. No es más catolicismo, afirmó Sara. Es protestantismo con ropaje romano. Bélgica, el país que produjo grandes santos medievales, ahora tiene eutanasia no apenas para adultos, sino que discute extenderla a niños. Matan a los viejos porque son carga. Pronto matarán a los jóvenes porque son inconvenientes, profetizó Sara. Holanda, iglesias centenarias siendo convertidas en supermercados, gimnasios, hasta mezquitas. No es conquista islámica, observó el cardenal. Es abandono cristiano. El vacío que dejamos, otros llenan. Y lo más terrible, dijo Sara con voz trémula, es que todo esto es presentado como progreso, como evolución, como liberación. ¿Liberación de qué?, preguntó retóricamente. De Dios. Eso no es liberación. Es amputación del alma. Y entonces Sara articuló una de las imágenes más poderosas de toda la entrevista. El hombre moderno dejó de arrodillarse. Y cuando el hombre no se arrodilla más delante de Dios, inevitablemente se arrodilla delante de ídolos. Explicó. Arrodillarse no es humillación. Es reconocimiento de la verdad. Es admitir que no somos dioses, que no somos autosuficientes, que hay alguien mayor que nosotros. Pero cuando esa reverencia desaparece, cuando el hombre se convence de que es medida de todas las cosas, acontece algo paradójico. No se vuelve libre, se vuelve esclavo. Esclavo de sus pasiones, de sus ideologías, de sus caprichos. Citó ejemplos concretos que hicieron que algunos espectadores cerraran la transmisión en shock. El ídolo del placer. Dicen que la revolución sexual liberó a las personas. ¿Liberó? Miren las consecuencias. Familias destruidas, niños sin padres, la industria de contenido adulto viciando a millones. Y con permiso de decirlo con todo respeto, la exposición corporal en redes sociales está normalizando lo que antes era sagrado y privado. Y de esto nadie habla. Enfermedades transmisibles en niveles epidémicos. ¿Eso es liberación o esclavitud? El ídolo del dinero. El capitalismo sin Dios se vuelve voracidad sin límites. El hombre vale apenas por lo que produce. El anciano que ya no produce es descartado. El niño en el vientre que aún no produce es eliminado. Todo se vuelve mercancía. Hasta el útero materno es alquilado, vendido. Hasta niños son comprados y vendidos a través de la gestación de sustitución. Eso no es progreso. Es barbarie con tarjeta de crédito. El ídolo del yo. Y sobre todo, el hombre moderno se adora a sí mismo. Mi verdad, mi identidad, mis derechos, mi elección. Todo gira alrededor del yo. Pero un mundo de 7.000 millones de yos no es comunidad. Es infierno, donde cada uno es Dios para sí mismo y enemigo de todos los otros. Fue entonces que el cardenal abordó el tema que sabía causaría mayor controversia. El aborto. Algunos países, dijo con voz controlada pero firme, no satisfechos con permitir el aborto, ahora quieren inscribirlo en la Constitución. Quieren hacer del asesinato de inocentes un derecho fundamental. Podía sentirse la tensión aumentar en la sala. Aborto es tema explosivo en cualquier contexto. Pero Sara no retrocedió ni un milímetro. Voy a decir algo que algunos considerarán extremo, advirtió, pero es la verdad. Inscribir el aborto en la Constitución significa consagrar en ley la absoluta independencia del hombre en relación a Dios. Es decir, nosotros decidimos quién vive y quién muere, no Dios. Y entonces vino la frase que sería citada, criticada y compartida millones de veces. Es un insulto directo a Dios. No es problemático, no es preocupante. Es un insulto directo a Dios. Dios dice, yo te formé en el vientre, citó el cardenal de las Escrituras. Y el hombre responde, no, yo decido si esa vida continúa o no. Dios dice, no matarás. Y el hombre escribe en la Constitución, tienes derecho de matar desde que sea antes de 9 meses. Eso no es apenas error moral, es rebelión metafísica. Pero Sara no paró allí. Ofreció también contexto. ¿Saben por qué eso sucede? Porque cuando Dios es expulsado del espacio público, cuando la religión es reducida a asunto privado, cuando la moral objetiva es sustituida por cada uno con su verdad, no hay más fundamento para derechos. No hay más nada sagrado. Ni la vida, ni la infancia, ni la maternidad. Todo se vuelve negociable. Y así, concluyó proféticamente, una civilización que mataba a sus enemigos en guerras ahora mata a sus propios hijos en clínicas y lo llama salud reproductiva.
Y entonces Sara conectó la crisis espiritual con la crisis demográfica. Europa está muriendo literalmente. No metafóricamente, literalmente. Presentó datos devastadores. Tasa de fertilidad en Italia: 1.2 hijos por mujer. Se necesitan 2.1 para reposición poblacional. España, 1.3. Portugal, 1.4.